Le damos un caluroso saludo y una cordial bienvenida a este su canal informativo Noticias al Día. Noticias de última hora. Los aviones de guerra de Estados Unidos vuelan a Colombia para un ejercicio militar con estándares de la OTAN. El próximo mes de julio, aviones de guerra de Estados Unidos estarán en Colombia, participarán en un ejercicio militar con su contraparte del país sudamericano. Se trata del ejercicio colombiano Relámpago. En esta ocasión, la Fuerza Aérea Colombiana lidera la organización de la sexta edición de estos entrenamientos. De acuerdo con un comunicado de la Fuerza Aérea Neogranadina, las operaciones militares servirán para entrenar técnicas, tácticas y procedimientos. La finalidad es fortalecer la intertemporalidad como países aliados, agrega el texto. Todas las operaciones se ejecutan bajo estándares de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, de la que Colombia es un socio global. Es el único país latinoamericano que tiene esa clasificación. Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región y el que más recibe asistencia militar por parte de Washington. Una muestra de esa cooperación fueron las operaciones de varios aviones espías estadounidenses Boeing RC-135W Rivet Joint el pasado mes de abril. Las aeronaves sobrevolaron la frontera colombiana con Venezuela, cerca donde Maduro había ordenado desplegar miles de tropas a propósito de su conflicto con una facción de las FARC. Este ejercicio operacional se ejecuta todos los años desde el 2014, a veces en el espacio aéreo colombiano y en otras ocasiones se ha efectuado en Estados Unidos. A menudo participan otras fuerzas como observadoras. En los años 2018 y 2019 lo hicieron la Guardia Nacional de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea del mismo país. Luego en 2020 se sumó la del Ejército del Aire francés con observadores. La edición del año 2018 se efectuó en Arizona, Estados Unidos. Allí participaron los jets colombianos de fabricación israelí. Por parte de Estados Unidos operaron aviones A-10 y cazabombarderos de la Guardia Nacional. Colombia se enfrenta a un dilema respecto a la modernización de sus aviones de guerra. Su aeronave insignia, los JEF, están quedando obsoletos. Diversos proyectos para reemplazarlo fueron considerados por el gobierno y el Congreso colombiano, pero en medio de la convulsión social que atraviesa el país, las negociaciones se paralizaron. De acuerdo con el portal Aviación Online, la francesa Airbus había ofrecido sus aviones Eurofighter y al mismo tiempo el fabricante sueco Saab ofrecía el jet Gripen. Sin embargo, dos opciones eran consideradas las principales. Por su lado estaba una versión más avanzada del propio JEF. Israel Aircraft Industries ofreció a Colombia la nueva edición de ese modelo del JEF NC. Nueva alianza de narcotraficantes de las extintas FARC comienza a operar en Venezuela. Hener García Medina es un líder de las extintas FARC, conocido con el alias John 40, y por su prominente actividad narcotraficante. Este acaba de sellar una alianza con Iván Márquez, quien se presume opera desde Venezuela al amparo de la dictadura chavista. García Molina es uno de los comandantes más ricos de las disidencias. Opera con su frente Acaico Medina en el estado venezolano de Amazonas.
De allí controla gran parte del tráfico de drogas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Se presume que sus operaciones llegan hasta Brasil. Las especulaciones sobre las lealtades de García Molina comenzaron en abril cuando la segunda Marquetalia publicó un video en el que se le podía ver de pie junto a Márquez. Esta nueva alianza de la segunda Marquetalia acerca más a Márquez a convertirse a su organización en la heredera real de las FARC. Esa supremacía la disputa con el grupo de Gentil Duarte, el mismo que derrotó a las Fuerzas Armadas venezolanas en el estado venezolano Apure, fronterizo con Colombia. La lealtad de John 40, más los vínculos con el régimen venezolano, le dan ahora ventaja a la segunda Marquetalia. El grupo que sufrió el golpe de la muerte de Jesús Santris parece recuperarse rápidamente de esa pérdida, mientras que Márquez se ha basado en el reconocimiento de nombres. Gentil Duarte ha empleado la estrategia militar y el pragmatismo para ganar fuerza. En los últimos 2 años, Duarte ha enviado emisarios a varios de los principales disidentes de las FARC, instándoles a unirse a él. Su influencia se extiende actualmente a lo largo de las fronteras de Colombia con Venezuela y Brasil, especialmente en los departamentos del sur de Guaviare, Vaupés y Guainía. Tanto Duarte como Márquez habían buscado a John 40, uno de los más ricos y poderosos traficantes de droga, con hombres a su mando. La trayectoria criminal de este personaje dentro de las filas de la desmovilizada FARC siempre estuvo ligada al negocio del narcotráfico. John 40 significa para Iván Márquez un respaldo económico determinante en una empresa criminal. Ahora podrán financiar a otras estructuras disidentes que aún no han logrado consolidarse en otras regiones de Colombia. Aunque por el momento se desconocen las verdaderas motivaciones que tuvo John 40 para unirse a la segunda Marquetalia, se estima que la cercanía de Iván Márquez con los círculos del poder del chavismo haya sido un factor determinante para que decidiera aliarse. El británico Karim Khan asumió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con la mira puesta en Venezuela y Nicolás Maduro. El abogado británico Karim Khan asumió este miércoles como nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional en sustitución de Fatou Bensouda, un cargo en el que deberá hacer frente a temas complejos, investigaciones sobre conflictos y crímenes de lesa humanidad de Venezuela. Karim Khan dijo que se compromete a cumplir sus funciones y a ejercer su poder como fiscal de la Corte Penal Internacional con honor, fidelidad e imparcialidad. La afirmación la realizó Karim Khan, de 51 años de edad, ante la sede de la institución de La Haya. Por otro lado, Fatou Bensouda sale de la Corte Penal Internacional sin una decisión sobre el caso de Venezuela. Este martes 15 de junio terminó el periodo de la abogada gambiana Fatou Bensouda como fiscal jefa de la Corte Penal Internacional. Bensouda estuvo durante 9 años que transcurrieron entre críticas y cuestionamientos por sus actuaciones. Resulta muy llamativo que la fiscal termina sin un pronunciamiento final sobre uno de los exámenes preliminares sobre Venezuela. La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
que asumirá a partir del 16 de junio el británico Karim Khan, se hará pública cuando la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por el Ministerio Público venezolano. Bensouda dijo la semana pasada que el examen preliminar conocido como Venezuela 1, donde investigan supuestos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado venezolano bajo el contexto de manifestaciones contra Nicolás Maduro desde el 2017, ha avanzado significativamente. Supuestamente, Bensouda esperaba anunciar en cuestión de días si se abría una investigación formal o clausuraba el informe. Ninguna de las dos llegó, y su ejercicio como fiscal de la Corte Penal Internacional terminó sin pena ni gloria. Karim Khan será entonces quien informe la decisión final sobre el examen preliminar Venezuela 1. El británico habría expresado en privado su intención de participar activamente en este proceso, más allá de recibir un mandato de Fatou Bensouda. La antigua fiscal y Khan sostuvieron reuniones virtuales y presenciales para organizar la transición del cargo, pero antes de marcharse, Fatou Bensouda dejó a su colega una recomendación: habrá intentos de interferir con su imparcialidad. Debería hacer todo lo posible para resistirlo. En todo caso, en su informe de actuaciones del 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención en Venezuela desde abril del 2017.